Hoy, 2 de agosto de 2023, se cumplen 10 años de la muerte de José G. Moreno de Alba, mi maestro y mi jefe y un amigo entrañable. La Academia Mexicana de la Lengua, a la que ingresó con un discurso sobre la unidad y la diversidad del español en América, quiere y debe rendirle homenaje. Fue José G. Moreno de Alba, miembro numerario de la corporación desde muy temprana edad, y durante 8 años, de 2003 a 2011, se desempeñó como su 15º director. Un director tan serio en lo tocante al rigor propio de las tareas académicas como moderno por lo que hace a las innovaciones de los estudios lingüísticos, abierto y sensible a las transformaciones que como organismo vivo la lengua sufre en el tiempo y en el espacio, participante muy activo en las obras de carácter panhispánico que les otorgaron a las modalidades de las diferentes áreas lingüísticas del orbe hispanoparlante jerarquía equivalente sin perjuicio de la unidad de la lengua. En mi condición de director de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿acaso debería constreñirme a hacer una referencia a don José G. solo como el académico de la lengua, el profesor, el investigador, el universitario, el difusor de la cultura lingüística? Pero de ello hablarán doña Concepción Compani, don Fernando Serrano Migallón y doña Ascensión Hernández Triviño, miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua, que participan en este homenaje. Doña Concepción Compani, quien fue su alumna, su colega, su colaboradora y su amiga también, hablará de estas facetas y destacará sobre todo la enorme valía de José G. Moreno de Alba en el panorama de los estudios lingüísticos y dialectológicos de México a los que tanto contribuyó. Fernando Serrano Migallón, por su parte, reconocerá la condición universitaria de don José G., un universitario que fue sucesivamente alumno, profesor, investigador, funcionario y autoridad, uno de los pocos que estuvo al frente de 2 centros de enseñanza, de una facultad y de un instituto. Por su parte, Ascensión Hernández Triviño, quien califica a Moreno de Alba como hombre de 2 mundos por haber servido de puente de ida y vuelta entre España y América, destacará su condición de humanista, gramático y lexicógrafo, así como su importante labor al frente de la Biblioteca Nacional, en cuyo fondo reservado, por cierto, se resguardan los cantares mexicanos tan importantes para el conocimiento de nuestra ancestral cultura náhuatl. Yo quiero hablar de otras facetas de la personalidad proteica, por decirlo de algún modo, acaso insospechadas, de José G. Moreno de Alba, que complementan su perfil académico. Y no podré obviar la relación personal que sostuve con él durante medio siglo, en la que alternaron el rigor académico y la amistad, la formalidad institucional y el sentido del humor, la gravedad y la fiesta también, ¿por qué no? Fui su alumno en los difíciles y aciagos años de 1968. Él era ayudante de Juan M. Lope Blanche en el curso de Español Superior. El doctor Lope Blanche impartía su cátedra lunes y miércoles, y el viernes don José G. Moreno de Alba nos ponía los ejercicios de análisis sintáctico, y era de tal manera claro en su discurso, en su enseñanza, que hasta los poetas que estudiaban letras y que generalmente abjuraban de la gramática y de la lingüística en general, aprendían
de su clase. Ahí en esa clase conoció, como se llamaba entonces, a los alumnos, empezando por su apellido a la hora de pasar lista. Conoció, digo, a Gutiérrez Arriola Cecilia, mi compañera de banca, con quien José G. Moreno de Alba habría de casarse después y formar una maravillosa familia. Fui también su compañero de trabajo en el Colegio de México. Él trabajaba en el Atlas Lingüístico dirigido por el propio Juan M. López Blanch, y grabador agúger en mano recorría los lugares más apartados de la República Mexicana para definir isoglosas, estas fronteras lingüísticas de carácter fonético, morfológico, léxico y sintáctico. Yo, por mi parte, trabajaba en un proyecto de enseñanza del español a los hablantes de lenguas indígenas del estado de Oaxaca, que estaba adscrito al Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del colegio, en el que él también habría después de participar. Cuando fue elegido José G. Moreno por la Junta de Gobierno de la UNAM, director de la Facultad de Filosofía y Letras para el periodo 1982-1986, me designó secretario de Extensión Académica y me dio la oportunidad, pues, de trabajar con él durante los 4 años de su gestión. Fui, quien lo diría, también su jefe en difusión cultural de la UNAM cuando lo invité a dirigir el Centro de Enseñanza para Extranjeros, un centro de larga historia, anterior incluso a la propia Facultad de Filosofía y Letras, que en su momento fue dirigido por nadie menos que don Pedro Enrique Sureña. También José G. aceptó mi invitación a formar parte del comité editorial del Fondo de Cultura Económica, casa de varios de sus libros, de varias de sus publicaciones, como las famosísimas y tan importantes Minucias del Lenguaje. Bajo su dirección en la Academia Mexicana de la Lengua, también tuve la oportunidad de trabajar muy cercanamente a él, en tanto que fui elegido primero tesorero y luego secretario, y él me designó como presidente de la Comisión de Consultas. Pero realmente lo que quiero destacar es que fui su amigo, aprendiz de su sabiduría, interlocutor de su palabra, depositario de su confianza, cómplice de su gran sentido del humor, que a veces pasaba inadvertido o era insospechado, pero que tenía una gran sagacidad de crítica y una gran mordacidad. Y fui también, que duda cabe, deudor, muy deudor de su gran generosidad, compañero también de muchas andanzas, no nada más académicas. Lo que más admiré, y es lo que quiero destacar ahora de él, fue su extraordinario talento para combinar actitudes que en principio podrían presentarse como incompatibles o como discrepantes. Por un lado, la gestión administrativa y por otro, la carrera académica. Muchas veces las funciones administrativas en nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, son muy absorbentes y hay en la mayoría de los casos la relegación a un segundo plano de la carrera académica. Don José G. Moreno de Alba, como director del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, como director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, como director de la Facultad de Filosofía y Letras, como director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y por ende de la Biblioteca Nacional, no solo desempeñó una tarea administrativa realmente impecable, sino que pudo hacerla compatible con su gran carrera académica. Por otra parte, también tenía gustos un tanto diversos, era muy entusiasta del canto gregoriano, que rastreó por conventos, monasterios y catedrales de media Europa
y al mismo tiempo fue un gran aficionado a la fiesta brava, a los toros, incluso llegó a comprar un piso, como se dice en este españolismo, un departamento en el barrio de Malasaña, en Madrid, para poder asistir no nada más a las actividades de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, sino a las corridas de toros en la Feria de San Isidro. Pudo alternar también los placeres de la mesa y la participación en otras mesas, las mesas redondas y también las mesas de póker, al que era muy aficionado, aunque yo ahí he de decir que no lo acompañé. Pudo alternar también la paz de la vida doméstica, de 3 comidas diarias y horarios fijos, y el ánimo viajero. Fue realmente un gran viajero, a veces en solitario y a veces en términos familiares. Y pudo también combinar el rigor científico y los juegos de azar, porque era realmente un jugador, un rarísimo jugador que sabía contenerse y considerar, como lo hizo Julio Cortázar en cada uno de sus cuentos, que lo perdido en el juego es el justo pago por haber jugado, por haber tenido la oportunidad de jugar, igual que en la vida. Muchas gracias. José G. Moreno de Alba fue mi maestro, mi colega, mi jefe y mi amigo. En todas esas facetas de nuestra relación fue un hombre comprometido, cabal, eficiente y probo. 1. Moreno de Alba, el maestro. Conocí a José G. Moreno de Alba en 1976, recién ingresada a la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y casi recién llegada a este país. El doctor Moreno de Alba, Moreno, como le decíamos en los pasillos, me dio español superior. Fue verdaderamente un excelente y ordenadísimo maestro. Era riguroso como él solo, una tarea cada día, y era paciente, capaz de responder con paciencia de santo y sin inmutarse a cualquier dislate de pregunta. Debo decir, y lo he puesto por escrito en más de una ocasión, que yo aprendí gramática del español con Moreno. Puso orden en aspectos varios de nuestra lengua que yo había aprendido mal, quizá me los enseñaron mal, e hizo muy claras y simples algunas estructuras y relaciones de nuestra lengua que algunos gramáticos y bastantes gramáticas se empeñan en explicar de manera oscura y compleja. Años más tarde, cuando yo le decía que había aprendido español con él, Moreno, renombrado ya Pepe, muy serio, pero con una cierta mirada de sorna tan característica de él, me decía, o yo no era buen maestro, o tú no eras buena alumna, porque como que no terminas de dominar el buen español. Innecesario aclarar a qué español se refería. Años más tarde, ya en el posgrado, Moreno me dio 2 materias, Español de América y Dialectología, con técnicas de trabajo de campo. Volví a ser el excelente y ordenado maestro que yo conocía, pero esta vez, además, ameno, divertido incluso y lleno de anécdotas sabrosas, siempre iluminadoras para las tareas de dialectología y lecturas que nos dejaba semana tras semana. Fue mi sinodal en mi examen profesional y en los 2 exámenes de grado. Llegó siempre con las tesis totalmente leídas, llenas, abarrotadas de post-its que se asomaban por los bordes de las páginas de las tesis. El susto era mayúsculo, desde luego, cuando se le veía llegar por el largo pasillo de la facultad con las tesis coloreadas por las múltiples marcas, y más susto, claro, porque se veía venir el chaparrón. Sin duda, a uno se le olvidaba instantáneamente todo lo que había investigado, pensando en las múltiples preguntas con que iba a ser fulminado, pero debo decir que sus críticas y preguntas siempre fueron más que acertadas y que me permitieron madurar, matizar y mejorar esos trabajos cuando las tesis tomaron forma de publicación. Y debo decir también que la maña de los múltiples post-its nunca se le quitó, y así siguió apareciendo hasta unos meses antes de su fallecimiento en las muchas tesis de alumnos míos de las que él fue el presidente del tribunal o de tesistas en que coincidimos como miembros del jurado.
2. Moreno de Alba, el colega. Con el paso de los años me volví su colega. Allá, en un pequeño congreso internacional en Oaxaca, corría el verano de 1990, ya doctora yo, me dijo Pepe, ¿puede usted tutearme? Por supuesto, le seguí hablando de usted por algunos años más, con algún tímido y ocasional tuteo, y un día, amablemente, me prohibió hablarle de usted. Moreno de Alba fue sin duda un excelente, muy ordenado e infatigable investigador. Fue un promotor incansable de la enseñanza de la gramática, un gran difusor de la lengua española. Recordemos, por ejemplo, sus cientos de minucias del lenguaje recogidas en varios libros homónimos y fue además director de varias dependencias de nuestra UNAM, centro, facultad e instituto, así como director de la Biblioteca Nacional de México. Resaltaré dos virtudes del Moreno de Alba colega. Una, como investigador tenía una gran capacidad y suma habilidad para poner orden en problemas lingüísticos. Sus estados de la cuestión son paradigmáticos de cómo jerarquizar y establecer un panorama lleno de problemas, sea porque el fenómeno lingüístico es problemático en sí mismo, sea porque ha sido abordado por muchos autores desde perspectivas o posiciones teóricas muy distintas, sea porque el problema tiene demasiadas aristas. Moreno lograba con enorme habilidad mental poner claridad. 2. Aunque ocupó muchos cargos directivos dentro y fuera de la UNAM y por muchos años, ello no le impidió seguir investigando y publicando, no le impidió estar al día en la investigación, no le impidió asistir a congresos especializados y exponer investigación en proceso. Y nunca dejó de dar clase. Me parece que esta capacidad de combinar la gestión directiva con la investigación es un gran mérito y es poco común en nuestro entorno. Con el paso de los años trabajamos juntos en algunos asuntos. Por ejemplo, organizamos juntos un congreso internacional de esos gigantescos, el séptimo Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, celebrado en 2006, que aunque séptimo, era el primero que se realizaba en tierras americanas porque siempre se había hecho en España. Y por ello, ambos teníamos muy claro, aunque nunca lo hicimos explícito entre nosotros, que había que poner muy alta la vara americana y dejar muy alto a nuestro país. Pepe, a pesar del estrés organizativo, no perdió su sentido del humor. Nos sirvió para convivir, para tomar tequilas juntos, él, whisky por las noches, y sirvió sobre todo para fortalecer nuestra amistad. Moreno de Alba fue también mi colaborador en un proyecto de gran envergadura, en el que yo me había embarcado a inicios de este siglo y había embarcado a muchos especialistas. El proyecto es la sintaxis histórica de la lengua española, con más de 7.000 páginas publicadas a la fecha. Moreno de Alba se comprometió sucesivamente con dos muy extensos capítulos, uno en 2004 y otro en 2007, y realizó las correcciones sugeridas por los dictaminadores, prueba de que era un verdadero profesional. Me había dicho sí para la tercera parte de la sintaxis histórica, pero en 2012, por allá de abril o mayo, no recuerdo bien, cuando todavía no sabía que estaba muy enfermo, me dijo: Concepción, estoy muy cansado, no sé qué me pasa, pero tengo ganas de descansar, ya me voy a retirar. Creo que hay tiempo para buscar a otro investigador para el tema con el que me comprometí. Una muestra más de su profesionalidad, avisar a tiempo. 3. Don José G., el jefe. En 2004, Moreno de Alba pasó a ser mi jefe porque fui nombrada miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y él era su director. Como jefe, si así se le puede llamar a ser él el director de la Academia Mexicana de la Lengua y yo uno de sus miembros, don José G., o José G. como se le conocía y llamaba, y como todavía muchos académicos lo llaman, José G., fue excelente. Llevó a cabo sin duda una importante labor de profesionalización en las tareas y comisiones de nuestra corporación.
Logró mejorar la inserción social y cultural de esta institución dentro y fuera de México y realizó una constante labor de difusión para el reconocimiento internacional de la Academia Mexicana de la Lengua. Señaló una y otra vez que la Academia está preocupada por el buen uso, pero más, si cabe, por las buenas descripciones gramaticales sin cargas prescriptivas. Lo más importante en esta tercera faceta de jefe, sin duda, fue que como director de la Academia inyectó un renovado dinamismo en la institución, le dio visibilidad social y la vinculó con las tareas culturales de México. Por ejemplo, creó la Comisión de Consultas en 2005, profesionalizó la Comisión de Lexicografía, la más antigua de la corporación, y atrajo a los medios de comunicación para la cobertura de muchas de nuestras tareas. 4. Pepe el amigo. Moreno de Alba, Pepe, fue un amigo querido para mí. Tenía una plática ágil y amena, cargada de un gran sentido del humor ácido a más no poder, agazapado tras una seriedad y tranquilidad inalterables que se ocultaba aún más con la barba. Con barba lo conocí desde mi etapa de alumna de licenciatura y con la impertérrita seriedad de su cara, pero que afloraba en una mirada chispeante, humorística. Era amigo de contar buenos chistes y los contaba con mucha gracia, aunque siempre prudente y mesurado, tenía un anecdotario interesante y divertido. Era amigo de la buena y refinada mesa. Con él siempre se compartía una excelente mesa. Y también se bebía bien, haciendo honor al oxímoron, a los opuestos inherentes en sus dos apellidos, Moreno y Alba. Él solo tomaba vino tinto y tequila blanco, y whisky en las noches. Ordenado en sus hábitos de vida como lo fue, la bebida también tenía un orden en su vida. El tequila correspondía a la hora en que el sol estaba en el cenit y el whisky a la hora de ponerse el sol. El vino tinto, si correspondía, los seguía. Siempre le pregunté la razón de tal cronograma etílico y siempre me adujo varios sesudos argumentos. Era amigo de las largas sobremesas gratas en mi recordación. A 10 años de su fallecimiento he querido recordar a un ser humano querido, íntegro, a cabalidad, un maestro, un colega, un jefe y un amigo. Me da muchísimo gusto acudir a esta gentil invitación de la Academia Mexicana de la Lengua, encabezada por don Gonzalo Celorio, para hablar de un académico ejemplar, don José G. Moreno de Alba. Don José G., como era conocido en el ámbito de la academia, con esa costumbre de evitar calificativos académicos o doctorales, era simplemente poner el nombre de pila con el previo don. Ha sido y es, no quiero hablar en pasado, uno de los mejores filólogos y lingüistas que ha habido en México. Sus estudios, sus ideas, sus escritos, su trabajo académico ha marcado durante más de 40 años y siguen marcando los estudios de ese español que se habla en México, que mantiene una unidad en todos los países donde se habla el mismo idioma, pero al mismo tiempo es distinto. Esto lo detectó él perfectamente y sus análisis respecto a este español que se habla por 400 millones de personas es verdaderamente impresionante. Él hacía gala siempre que tomaba la palabra de que México es el país que tiene un mayor número que hablan en el español. Y quizá es la zona geográfica que tiene más modismos propios y compartidos de la lengua española. Esto en el reciente diccionario que ha publicado nuestra academia queda evidentemente marcado. Don José G. fue un hombre polifacético, un hombre de muchísimas facetas, de muchísimos gustos y de muchísimas aficiones. Pero no como otros personajes o personas que simplemente tienen un gusto, sino que él en todos estos gustos y en estas pasiones profundizaba, se hacía
un conocedor de ellas. Era, desde luego, un aficionado profundo de la literatura mexicana y universal, de la de habla española y no solo de la de habla española. Cualquier tipo de literatura que caía en sus manos era devorada y analizada por él. Al mismo tiempo, esos estudios de esa parte de la literatura que es la lingüística, o esa parte del hablar que es el origen, el desarrollo y el futuro de la forma de hablar. Eh, Tenía un conocimiento inigualable de la historia del lenguaje, cómo ha evolucionado la lengua española, en la castellana, y cómo se ha influenciado, cómo ha cambiado, cómo ha adquirido estos matices del español en México. Al mismo tiempo, era un aficionado excepcional a la buena mesa. Era capaz de hacer largos viajes para llegar a una mesa que valiera la pena conocer y comer en ella. Era también un magnífico aficionado a los toros, conocía todo de la fiesta brava, quizá por sus orígenes hidrocálidos de Aguascalientes, donde sabemos todos que la mejor feria taurina del país está en Aguascalientes, pero él verdaderamente era un conocedor taurino como yo no he conocido ningún otro. También a los juegos de mesa. Y podríamos añadir un larguísimo etcétera en estas aficiones, en estos gustos, en estas pasiones de don José G. Pero al mismo tiempo, y quizá es lo que a mí más me llama la atención, lo que más me impresiona y con lo que le estoy más agradecido, era un universitario cabal. Él entró desde temprana edad a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde recorrió todos los escalones o todas las actividades universitarias. Fue alumno de licenciatura, de posgrado, fue profesor, fue autoridad universitaria, fue funcionario en su facultad en Filosofía y Letras, fue funcionario a nivel central y en todos tuvo una visión y una pasión por la actividad universitaria. La universidad no es solamente un centro de estudio, eso podrían ser o podríamos contar con muchísimas instituciones que se dedican a eso y que su finalidad es solamente dar instrumentos para desarrollar una actividad profesional de manera aceptable o conveniente para la sociedad. Una universidad y sobre todo una universidad pública como la nuestra tiene una finalidad mucho más que el enseñar, que es formar a sus alumnos. Y en eso él era un formador extraordinario de alumnos y de investigadores, de seguidores. Quien se acercaba a él, todos los que nos hemos acercado a él en un momento o en otro, hemos percibido ese conocimiento profundo de sus materias y del espíritu universitario. La universidad tiene, evidentemente, sobre todo una del tamaño de la nuestra, muchísimas calidades y tipos de profesores, de un tipo, de una clase y de otra, con unas cualidades o con otras. Pero yo querría destacar las cualidades de Moreno de Alba en una peculiar. Para mí, un extraordinario maestro, yo recuerdo a los míos que yo tuve fundamentalmente en la Facultad de Derecho, eran aquellos maestros que no solamente enseñaban bien la materia, sino que además abrían caminos, creaban inquietudes, daban alternativas a sus alumnos. Y eso con los alumnos cercanos a Moreno de Alba, con los alumnos que han seguido su manera de enseñar y de estudiar la filología y la literatura mexicana, nos da un ejemplo extraordinario de lo que es un universitario cabal. Por todo ello, muchísimas gracias a don José G. Recordamos a nuestro querido presidente José Guadalupe Moreno de Alba, que ha preparado unas líneas con el nombre de Moreno de Alba, hombre de dos mundos. Hoy nos reunimos para recordar la persona y la obra de José G. Moreno de Alba, quien nos dejó un legado extenso como rector de instituciones académicas y como investigador de temas cruciales sobre el español, sobre todo del español hablado en América, concretamente en México. Moreno publicó muchos libros, y no solamente libros, sino también artículos en revistas, periódicos, colaboró en catálogos, en cuadernos y en toda clase de papeles. Fue un escritor prolífico, muy buen conferencista
y viajó constantemente para enseñar, para dar cursos, para intervenir en importantes obras, como por ejemplo en la Nueva Gramática del Español, que se hacía en la Real Academia Española, y desde joven fue un humanista, porque hay que recordar que fue traductor de Cicerón y admirador de los clásicos. Su obra, además de extensa, es muy completa, pues en ella trató temas muy diversos de la lengua española. Se le considera un gran dialectólogo centrado en el español de América, pero fue también un penetrante gramático y lexicógrafo, amante de la palabra hasta lo más profundo de ella, hasta llegar a su étimo, es decir, a su verdad. Y no es fácil llegar al étimo, pues para ello hay que atravesar el tiempo y el espacio por donde todas las lenguas corren y cambian, ya que la palabra tiene vida propia en boca del hablante, y el hablante, cuando ya es dueño de la palabra, la modifica y la cambia a su gusto. Para mí su obra tiene dos ejes que se cruzan y se complementan. Uno es el de la palabra en sí misma, es decir, la búsqueda de su étimo, un eje que penetra en el tiempo, en la historia. El otro eje es el de la palabra en el espacio, la vida de la palabra cuando la lengua se extiende más allá de su lugar de origen. Ambos ejes están presentes en sus obras más emblemáticas, que son Minucias del lenguaje y El español en América, y que ahora brevemente comento, aunque debo decir que hay muchos estudios sobre ellas. Las Minucias salieron publicadas por primera vez en 1987. Era un libro de 160 páginas y en él se recogían los artículos publicados semanalmente. En su nueva edición, ahora es un libro de 556 páginas que se completa con nuevas minucias del lenguaje, que publicó a fines del siglo pasado y que tiene 435 páginas más. Así que imagínense las minucias que ha tratado el doctor Moreno de Alba. En las minucias se refleja la vocación del lexicógrafo de su autor, y en ellas está presente la labor consistente del lexicógrafo. Su tarea es, cual si fuera un médico anatomista como Andrés Vesalio, hacer la disección de la palabra y, usando las herramientas de la lexicología, la morfosintaxis, la semántica y la lingüística histórica, llegar no solo al étimo, sino también a los cambios que la palabra sufre a través del tiempo. Las minucias son el resultado de una tarea interminable con la que el autor gozaba, pues cuando hablaba de ellas, se entusiasmaba, y lo que él pensaba que era una minucia, es decir, una menudencia, se agrandaba y tomaba vida. En fin, las minucias forman un mundo tan grande como el español de ambos continentes y están en íntima relación con él. Un saber tal, de múltiples facetas, hizo posible su emblemático libro, El español en América. El libro se publicó en 1988 y cuenta con varias ediciones posteriores, pero se fue gestando mucho antes, tal vez cuando el joven José Guadalupe tuvo contacto con los estudios de los grandes filólogos en sus clases y en sus seminarios de la facultad, y pienso que la idea fue cuajando también con sus años de docencia, que fueron mucho, sobre todo en el doctorado. Pienso esto porque la idea ya aparece muy bien perfilada en su discurso de ingreso en la Academia Mexicana de la Lengua, que fue en 1978, un año después de su elección. Entre paréntesis recordaré que Moreno fue elegido académico muy joven, a los 37 años. El discurso de la Academia marca un camino en su proyecto de vida, camino que se perfila en el título. Lo llamó Unidad y Variedad del Español en América. Vale la pena recordar el comienzo del discurso. Dice así: manifiesto mi determinación de dejar constancia de seguir considerando la lengua española como el sujeto más importante de mis estudios. Sobre este principio elabora la tesis del libro, que no es otra que perfilar el destino del español en América, un destino, como dice él, encaminado a la unidad en la variedad. A diferencia de filólogos muy reconocidos, como por ejemplo Rufino Cuervo y Andrés Bello, que aceptan un español fragmentado
Moreno sostiene que existe una unidad esencial, no absoluta, y aduce razones, y una de ellas fundamental. Dice que el español no puede ser concebido como una totalidad frente al castellano de España, que está concebido como un todo. Es esta, sin duda, una razón suficiente para probar la unidad de la lengua española, unidad que él confirma con un análisis fonológico, morfosintáctico, muy fino. Concluye que existe una gran variedad del habla, una variedad fonética y léxica riquísima en matices dentro de una unidad estructural, y concluye que el español se fortalecerá en su unidad básica y en su pluralidad léxica. Dice, legaremos a nuestros hijos, estas palabras son muy bonitas, legaremos a nuestros hijos una cultura panamericana más firme, y las tradiciones nacionales y regionales mantendrán vivo y polícromo el mosaico de América. El discurso de entrada a la academia afirmó su saber sobre el español de México y América y abrió un camino que Moreno transitó más y más. Fue como la semilla del extenso libro ya citado, El español en América, libro que ha sido muy comentado y citado por lingüistas y filólogos y que sigue siendo relevante, tal vez porque está hecho desde una mirada muy amplia. La mirada se creó con sus múltiples trabajos de índole lingüística, sobre todo dialectología, fonología, trabajó también los indigenismos e inclusive la historiografía lingüística, y hasta hizo un libro muy interesante sobre la enseñanza de la gramática del español. Mientras trabajaba en todos estos asuntos, publicaba más y más minucias, con la palabra como protagonista siempre. No voy a detenerme a comentar el libro del español en América, pero sí recordaré que en él se analizan los rasgos esenciales del español mexicano contrastados con el español peninsular, tanto en la variedad de Castilla, o sea, la variedad castellana, como en la andaluza. Y son rasgos que todos debemos conocer para saber la lengua que hablamos y también la lengua que hablan otros a los que debemos entender. Para mí este libro es esencial, pues nos da la capacidad de aceptar una supranorma, una norma general, y esa supranorma nos lleva a la capacidad de hablar y de entender un español universal. En 1991, Moreno, y con esto voy a terminar, Moreno fue elegido director de la Biblioteca Nacional. Fue un nombramiento muy importante en su vida, porque él era hombre de libros, no solo como escritor, sino también como lector y gozador del libro. En su casa de la calle de Murcia 26, el matrimonio Moreno, José y Cecilia, construyeron una biblioteca muy bella, luminosa, con anaqueles de buena madera, bonitas encuadernaciones y una atmósfera especial que emana de todo espacio de libros. Así que el nombramiento de Moreno fue muy acertado y tal vez fue un momento de gozo en su ajetreada vida, porque durante años él no paró, dio muchas conferencias y clases de español en un college de Vermont y con frecuencia iba a Madrid a la Real Academia de la Lengua, donde era miembro de la comisión encargada de redactar la nueva gramática del español. Así que la Biblioteca Nacional fue un remanso de paz y sosiego, donde su vista descansaba y gozaba mirando los manuscritos bellísimos de la Sala Mexicana. Y allí se encontró con el manuscrito de Cantares Mexicanos, que Guadalupe Curiel y Eduardo Matos Moctezuma traían y llevaban para lograr una edición de esta joya que rescató José María Vigil a fines del siglo XIX. Moreno se interesó por el proyecto y lo impulsó a fondo. Por una parte, mandó hacer el facsímil con cuidado exquisito en papel fabriano, es el papel más bello que hay, fabricado en Ancona, ciudad famosa de Italia, donde se inventaron las filigranas en el siglo XIII. Por otra parte, patrocinó la edición crítica del manuscrito bajo la dirección de Miguel León Portilla, quien formó un equipo de filólogos y traductores. Según Guadalupe Curiel, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas decidió encabezar los esfuerzos necesarios para impulsar el proyecto de paleografía, transcripción,
traducción y anotación crítica que cristalizaría en la que sería la primera edición completa de tan preciado manuscrito. El equipo formado por Miguel León Portilla nos reuníamos en la sala de usos múltiples del cuarto piso, con una ventana hermosa para ver el Pedregal. En un muro había un fotomural del espacio escultórico, con una masa de lava negra. Era la sala de Cuitlacoche, donde siempre había café y galletas de surtido rico. Allí deliberábamos horas y nos visitaba el director Moreno, que nos animaba y confortaba. Por fin, en 2012, salieron los 3 primeros volúmenes y poco después salió el cuarto. Estoy segura de que Moreno, que era humanista entre libros, como lo ha llamado Vicente Quirarte, en la Biblioteca Nacional realizó uno de los mejores proyectos de su vida. Hoy recordamos a José Guadalupe Moreno de Alba por sus muchas aportaciones a la dialectología, a la lexicología, a la semántica y sobre todo por habernos mostrado la variedad de nuestra lengua en la que todos nos reconocemos y al mismo tiempo la unidad que nos da personalidad y fortaleza. Muchas gracias.